Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema que dicen que es un poco subjetivo, pero que podemos convertirlo en un tema sumamente objetivo. Y es el tema de qué tanto nuestras creencias pueden afectar nuestra biología, nuestra salud y las incongruencias que hay en relación a esos temas y las congruencias. Recordemos que incongruencia es lo que no encaja, en tanto que congruencia es lo que debiera ser, es lo que debiéramos hacer, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cómo los pensamientos pueden afectar la biología, lo primero que hay que recordar es el famoso efecto placebo. Está demostrado científicamente que en estudios clínicos que el 30% de los pacientes se curan o revierten una condición simplemente pensando que están recibiendo un medicamento cuando lo que están recibiendo es un placebo. Un placebo es un medicamento de mentira. Es decir, es algo que no es verdad, pero el paciente piensa que está recibiendo un medicamento, piensa que él se va a curar y el 30% de las poblaciones de pacientes en estos estudios clínicos se cura. Eso significa que pensar que te vas a curar definitivamente genera un efecto biológico importante de curación. La gran pregunta es por qué no ocurre en todo el mundo, pero eso es otra cosa. La realidad es que en ese 30% de pacientes el pensamiento afecta el desenlace biológico final. Por lo tanto, ya por allí podemos llegar a una conclusión contundente de que si todo el mundo aprendiera a hacerlo, prácticamente todo el mundo pudiera curarse pensando que se va a curar. Es decir, la conciencia tiene un peso importante en el comportamiento biológico del organismo. Y allí es donde de allí en gran medida nace el trabajo epigenético de un científico importantísimo que es Bruce Lipton, quien es un hombre experto en lo que es células madres y biología y en lo que es la parte genética, quien ha establecido en muchos de sus trabajos científicos que lo que uno piensa definitivamente modula, cambia, transforma el comportamiento genético. Una de las grandes incongruencias está en que si nosotros sabemos que existe un efecto placebo, en lugar de buscar aumentarlo, lo que hacemos es buscar eliminarlo de los estudios clínicos. O sea, lo ideal sería lograr llevar el efecto placebo a un 100% en los trabajos clínicos, en lugar de buscar eliminarlo para que las personas tomen medicamentos, ¿verdad? De alguna manera, en ese sentido, la ciencia se está comportando en forma quizás un poco incongruente. La congruencia estaría en ver cómo con un incremento de la conciencia y con un incremento de la comunicación psiconeuroinmunológica, que trabalengua, es decir, de la comunicación entre la psiquis, la parte nerviosa, el sistema nervioso, el cerebro y el sistema inmune. Si se lograra una mejor comunicación allí, probablemente el ser humano tendría en gran medida un avance importante en su capacidad de curación. Pero la cosa no se queda en el efecto placebo. Por ejemplo, los trabajos que hizo el premio Nobel Luc Montagnier. Luc Montagnier estableció claramente en uno de sus trabajos más importantes, y Luc Montagnier fue el co-descubridor del HIV, del SIDA. Luc Montagnier ganó el premio Nobel. Luc Montagnier es un hombre, un científico francés brillante, quien descubrió que el ADN no solamente responde a mensajes químicos, sino que también responde a ondas electromagnéticas y que se comunica con ondas electromagnéticas. Y el ser humano, pues es electromagnetismo y el cerebro humano también se comunica con electromagnetismo. Por lo tanto, que se pueda llevar a cabo una comunicación entre la mente a través del cerebro, emanando electromagnetismo e influenciando al genoma humano, al genoma que viene siendo la inteligencia biológica. Pues la inteligencia biológica del organismo está constituida en el genoma. Me tardé un poco porque necesitaba decirlo de una manera sencilla para que todo el que está aquí lo pueda entender. Pues yo pudiera salir y decir que el genoma humano está constituido por más de
40 trillones de genes, ¿no? Pero eso no nos va a ayudar digamos, en la información que yo les quiero dar a ustedes. El genoma es la inteligencia biológica y el cuerpo humano se puede comunicar con la inteligencia biológica desde la inteligencia psíquica mediante el uso de lo que viene siendo ondas electromagnéticas, que también entonces, que también pudieran de alguna manera explicar el efecto placebo. Pero es que la cosa no se queda allí. Tenemos los trabajos de Bankstone, que es un doctor, un PhD, creo que su especialidad era la estadística, y él creó un método que se llamaba el cycling, que es un método de imaginarse muy rápidamente cuadros mentales muy dinámicos, muy rápidos, para el tratamiento del cáncer, y lo hizo en poblaciones de ratones y logró demostrar reversión del cáncer en poblaciones de ratones, y eso está publicado. Es decir, el electromagnetismo que emanaba el doctor Bankstone efectivamente lograba sanar y revertir a las poblaciones de ratones. Eso confirma más aún, de alguna manera, pues converge con lo que acá se viene conversando. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto que puede tener el pensamiento en la biología? Muchísimo, muchísimo. Y todos los estudios psicológicos así lo demuestran. Así que tú puedes a través de tu conciencia mejorar tu salud. A través de tu conciencia puedes cambiar la bioquímica del cuerpo. Un último ejemplo que te pongo. Si una persona, por ejemplo, con estrés genera una bioquímica negativa en el organismo y se enferma, ¿por qué un pensamiento de felicidad no pudiera generar todo lo contrario? Eso es motivo de reflexión. Y yo diría que esa es la congruencia, ¿no? Si un pensamiento negativo te daña, pues piensa entonces que un pensamiento positivo te va a sanar. Hasta la próxima.